Buenos días, hermanos. Un poquito, hay un dicho que decía poquito, pero bendito, decía, ¿no? Este, este domingo vamos a comenzar con 5 mensajes, una serie de 5 mensajes sobre el Evangelio de Juan, capítulo 6. Hoy comenzamos. El domingo que viene seguirá María, el siguiente yo, el siguiente Nito y el siguiente yo. Me toca tres a mí, del mío. Y uno diría, es un pasaje, un capítulo largo que tiene 71 versículos, y hoy vamos a leer los primeros 15, que son los introductorios. No sé si se acuerdan de qué predicó Nito el domingo pasado. Bueno, no estaba. ¿Algunos tuvo domingo? No, Teresa tampoco. Mónica, sí, ¿te acordás de qué predicó el hermano Nito? Es el único que queda, ¿no? Que bueno, Tomás tampoco, ¿no? Yo tampoco estuve, pero sé, porque me fijo en el libro. Mónica, ¿no? ¿De qué pasaje habló? Nos quedó. A ver, hermano Anita, ayúdenos, sálvenos. No, hablamos de la comida comunitaria porque también habíamos dicho que vos hablaste del banquete que se hizo en Herodes en su cumpleaños y cómo había terminado eso. Y también hablábamos también de la comida que le ofrecían las casas a los discípulos cuando ellos iban de dos en dos anunciando que el reino se había acercado. Y bueno, y después hablamos de la comida comunitaria que Jesús le ofrece a, a toda esa multitud que se había reunido previamente a haber escuchado primero las enseñanzas de Jesús. Bueno, en eso más o menos Muy hemos bien. Es un pasaje conocido en los evangelios que tiene que ver con lo que se llama generalmente el milagro de la repartición de panes, de la multiplicación de panes y peces. Y hoy hacemos lo mismo, leemos el mismo pasaje, qué raro, pero en el Evangelio de Juan, no en los Evangelios sinópticos, que tienen un toquecito distinto a lo que va a tener Juan. Muy bien, comencemos a leer Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante, y voy haciendo unos comentarios introductorios y luego tengo una sola idea para transmitir con varios textos respecto al mensaje para hoy. Dice, después de esto Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberías. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. El Evangelio de Juan lo que va a hacer es una comparación en todo el capítulo con Moisés y con el Éxodo. En la etapa de que Moisés sale de Egipto y va por el camino al desierto, esos 40 años, y le van sucediendo un montón de cosas en el camino y acaban a resaltar algunas cosas de ese transitar, especialmente ese momento cuando Moisés tiene que hacer pan, que le llamaban maná, que caía del cielo, y luego hizo también caer codornices, carne. Pero el pasaje va a hablar en la primera parte sobre el maná y al final va a hablar sobre la carne. O sea, está haciendo referencia a esos dos momentos, pero la primera instancia es que repite lo mismo que les pasaba al pueblo de Israel, que lo seguían a Moisés cuando veía que hacía milagros. Esa es la parte que señala primero. Y dice después, entonces Jesús subió al monte, Moisés también subió al monte con sus discípulos, con algunos, y se sentó con sus discípulos, Jesús. Y ya estaba cerca la Pascua, otra vez, está en relación a la Pascua que los judíos celebraron al salir del Éxodo, ¿no es cierto?, en gratitud a lo que había pasado. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que le seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, cuando nos relata esto que pasó, y la gente estaba con hambre, ¿y dónde vamos a sacar para 600.000 personas? Lo mismo leímos recién en Segunda Reyes, para 600 personas, ¿dónde vamos a sacar plata? ¿Dónde vamos a sacar comida? ¿Viste?
dice, ¿dónde vamos a comprar para toda esta gente? Fíjese lo interesante que aquí Jesús hace la pregunta. En otros momentos son otros los que hacen. Incluso en el Evangelio sinópticos son los discípulos que le preguntan. Pero acá Jesús le pregunta a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para...? Así como lo tienta a Felipe, ¿no? Sabiendo que esa pregunta era de ellos, no era la de Jesús. Entonces, pero le dijo, ¿por qué? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe. Ve ahí dice la intención de Jesús, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Lo mismo aparece en el libro de Números, ya lo vamos a ver. Entonces Andrés, que era uno de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús respondió, díganle a todos que se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron, eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándole todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Y ellos lo recogieron y llenaron 2 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía, de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. A mí este pasaje me lleva a la reflexión. Después vamos a ver los pasajes que siguen, que tienen que ver como Jesús, pan de vida, pasa todo el discurso de Jesús, que está dividido en 4 partes. Pero de esta mañana que quiero resaltar es esta cuestión que Jesús pregunta en los otros evangelios, en este no tanto, no con esa expresión, pero la idea está en el fondo. ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Y qué contestan los discípulos? ¿Qué es lo que no tienen? Es interesante eso porque nos pasa día a día esa cuestión. Estamos muy preocupados por lo que no tenemos o por lo que adolecemos en el caso de que sea una enfermedad. Estoy enfermo, y nos cuesta ver todo el resto del panorama. Cuando nos duele la muela, no hay tu tía que estemos contentos, ni que nos duele la muela, es terrible, ¿no? Y cualquier otro dolor. Es decir, algo nos pasa siempre en lo cotidiano, que nuestra fijación está muchas veces en lo negativo y no en lo positivo. Y en este caso, Jesús plantea esta pregunta, ¿qué tienen? No lo que les falta. Ya sabemos lo que nos falta. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Con qué plata? Siempre, eso es permanente, nos pasa. Queremos hacer alguna cosa en la casa. ¿De dónde vamos a sacar? Y es interesante que millones de veces en nuestro andar en la vida, Dios nos va dando una respuesta. Pero nos olvidamos. Nos olvidamos. Y no importa si tenemos o no tenemos dinero, porque el que tiene más que uno, por ahí quiere hacer cosas más grandes y tampoco le alcanza. Entonces, pero siempre Dios da. Esa es la cuestión. Pero la incredulidad está metida en nosotros de una manera muy fuerte. Y lo que señala el pasaje, que lo vio también Nito, por lo que dijo recién el domingo pasado, es esta cuestión que esa incredulidad, ese no confiar en Dios, ese no pensar en lo que no tenemos, sino, Señor, ¿qué tenemos y qué podés hacer con eso que tenemos para que sea suficiente y para que nos saciemos? Impide que nos ayudemos unos a otros, que hagamos esta comida comunitaria que decía Nito recién. Y quiero leer, fíjese, algunos textos, ¿no? Para que vayan viendo cómo se reitera.
Acá los discípulos decían, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y en Números, en el Éxodo, decían, ¿de dónde voy a sacar carne para dárselo a todo este pueblo? Dice, aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Dicen acá en Juan. Y en Número decía, el pueblo que viene conmigo es de 600.000 a pie y dices que no nos darás a comer carne durante un mes entero. Y el que leímos recién con Mirta, de él les dice, pero volvió a decirles, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán, y comieron y sobró según la palabra del Señor. Y hay otro texto que a mí me ha impactado mucho cuando me tocó este mismo pasaje, en el año 2015 me tocó predicar sobre este pasaje. Me llamó mucho la atención esta palabra. En Deuteronomio recuerdan esto que pasó en Números. En el capítulo 8 de Deuteronomio dice así, y aunque os hice sufrir, o sea, Dios no es ajeno a lo que nos está pasando. Tenemos hambre, nos está faltando, y Dios, que no sabe Dios dónde está Dios. Dios sabe, pero mire las intenciones. Y aunque os hice sufrir y pasar hambre, después os alimentó con maná, Dios, ¿no es cierto? Ahí está hablando de Dios. Aunque os hizo sufrir y pasar hambre, después os alimentó con maná, comida que ni vosotros ni vuestros antepasados habíais conocido, para haceros saber, o sea, Dios hace estos milagros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos da estas sorpresas, a veces, de lo que no tenemos, para haceros saber que no solo de pan vive el hombre. Contradictorio. Es decir, nos hace sufrir, nos hace padecer, nos hace pasar hambre, para que sepamos que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y dónde dice Jesús eso? ¿Dónde? Sí, muy bien, señora. Me ayudó muchísimo que Jesús dice en los evangelios. ¿Pero en qué parte? ¿Qué momento histórico? En el desierto, cuando estaba siendo tentado por el diablo para que coma esa piedra, la transforme en pan. Y entonces Jesús usa este texto. Interesante la conexión, sino de todo lo que sale de los labios del Señor, dice Jesús, usando este texto, no solo de pan. Fíjense cómo esta cuestión de sufrir, esta cuestión de padecer, de que nos falta, y especialmente de las sensaciones que tenemos que nos faltan, porque a veces no nos falta tanto como sentimos que nos falta, a pesar de esas sensaciones, dice el pasaje que Dios utiliza eso para hacernos conocer que no es lo más importante eso material, a pesar que nosotros lo consideramos sumamente importante. Y de ahí viene otra vez enganchado con esta cuestión de dar a los demás. Es decir, ¿nosotros qué hacemos? Generalmente tratamos de atesorar ¿cómo se dice? Un ahorrito, para un plancito que tenemos. Pero la Biblia nos invita que si sale una necesidad de alguien, lo demos. Esos chicos llevaban su pancito y su pececito para ellos. La mamá le había puesto ahí el Tupperware, diciéndole, lleve algo porque el día va a estar largo. Y los chicos lo dieron. No sabía qué iba a pasar. Nunca habían visto que Jesús hiciera eso. Sí, le tenían bastante fe por las cosas que hacía, pero en el momento no sé qué va a hacer con él, pero me saca la comida a mí. Dios nos saca a veces para darle a otros y nosotros nos resistimos. Nos cuesta mucho. Y nos pasa siempre. El otro día nos robaron, anteanoche nos robaron ahí, estábamos haciendo unos arreglos y nos robaron 3 bolsas de fino y una de la otra que se llama
plasticor, no sé para qué, una mezcla debe ser. Y duele. No digo que no duele, ahí lo dice el pasaje. Los hizo sufrir, o sea, duele que te saquen, o tenés que ir a comprar de nuevo, obviamente, gastar, y ya tenías calculadito más o menos. Pero lo interesante es eso, ¿no? Y fíjese, después del Salmo 78, hablando de lo mismo, de lo que habían pasado allá en el desierto, le dice, hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo para que comieran. Y el hombre comió pan de los ángeles, dice el Salmo. Y otro salmo, más todavía me gusta, y con pan del cielo los dejó satisfechos. La idea es que la satisfacción nuestra, que nosotros la queremos permanentemente conseguir en las cosas materiales, porque no sé, somos humanos, somos cuerpo, pero constantemente la vida y la palabra nos muestra que eso es efímero. Comemos y ¿qué pasó? Se queda trancado ahí en el caño que pasó por allá. Es decir, es efímero. Tenemos algo, es efímero. Ya queremos cambiarlo, queremos hacerle algo. Ni hablar de los vehículos que nos gusta tanto. Todo es efímero. Y más tenemos, más nos apegamos a esa cosa. Esa es la cuestión. Pero lo que está señalando la Biblia es que esto que Dios nos da en lo material no es netamente material. Es maná del cielo. Es celestial, es de los ángeles. Fíjense la percepción y que se nos está dando para que entendamos que no solamente de pan vive el hombre, no solo de lo material vive el hombre. Esa es la cuestión de fondo. Y dicho unas palabritas que me gustaron aquí, no tan comprensible a veces a la manera nuestra de entenderlo. A ver dónde lo dejé el textito, me escapó. Acá está, como pregunta, es una pregunta que se hace a alguien. ¿Cómo la nueva comunidad humana podrá subsistir librándose de la sujeción a los sistemas explotadores? Dice la pregunta. Es lo mismo, lo que pasa es que ahí está dicho en clave social. ¿Qué son los sistemas explotadores? Los que nos venden todos los días. Es esa cosita que nos entra y que nos dice, vos necesitas esto. No, ¿por qué no vas a comprar allá? Hablando de pan, no es suficiente ya no quiero comprar allá en aquella panadería más rico el pan. Buscamos siempre algo más. ¿Por qué? Porque el sistema que nos va sometiendo, nos va sujetando a esto es lo que tenés que tener, esto es lo que vale, esto es más lindo. Y no lo compartás. Porque no te va a alcanzar. Si lo compartís ya no te va a alcanzar. Es fino, es delicado la línea. Y solo la sabemos nosotros, nuestro fuero interior, porque nos duele a nosotros eso. Son muy pocas personas que yo conozco, ¿no? Uno va viendo, algunos se va encontrando en la vida. Muy pocas personas que no les duele dar. Aunque la Madre Teresa decía, den hasta que les duela. Pero a algunos no les duele tanto. Muy poco, quizá no sabría, no estoy en el interior de esa persona, pero por lo que uno percibe por afuera, no importa, pero no va a tener no importa, esta persona tiene necesidad. Es muy raro. La mayoría nos pasa lo contrario. Por dentro no, ay, ¿cómo lo voy a dar? Pero la clave está en eso, porque para Dios esto material es efímero. Y aunque nos saciemos, como nos cuenta el Evangelio, después lo andamos buscando a Jesús para que nos dé más. Y andamos buscando
bendición y buscando prosperidad y buscando siempre la búsqueda nuestra. Y Jesús les dice, ustedes me buscan porque le quieren esto, pero no me buscan por recibir la palabra, el mensaje profundo, lo eterno, lo que perdura para siempre. Y ahí es donde nos va a ir llevando estos domingos a pensar en lo que ellos van a hablar, los hermanos que me siguen, sobre el pan de vida. Jesús como pan de vida. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ir tratando de entender en este cotidiano andar nuestro que todo nos va empujando hacia el egoísmo, hacia nosotros mismos, a estar con lo que mejor podamos tener y ir abriendo un poco esa puerta a dar, pensando que Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar. Y Dios no me va a hacer faltar. Eso es la otra cuestión. No nos hace faltar aunque demos todo lo que tenemos. Increíble, eso es una ley espiritual, no es material, es ley espiritual. Y es a lo que nos invita. Y fíjense, y aquí hago un brochecito para terminar, lo que siempre voy insistiendo. Fíjense, nosotros no hablamos, cuando hablamos del Evangelio y predicar el Evangelio, no hablamos de esta parte. Y es permanentemente lo que el Evangelio nos va hablando. La conversión no es solamente levantar la mano y aceptar a Jesús. Eso es muy sencillo y muy fácil y muy emotivo muchas veces. La conversión es esto, la entrega a Jesús diariamente, cotidianamente en todas estas cuestiones materiales que nos atan en la vida y nos subyugan. Y Él nos pide confiar en Él. Eso es convertirse. Y tiene que ver con nuestro día a día, no con el cielo que nos pueden prometer. Tiene que ver con el día a día, cómo actuamos y cómo actuamos con los demás. Y no solamente, me voy a salvar. Como yo decía el otro domingo, si no nos salvamos todos, no se salva nadie. Ese es el concepto que Jesús nos plantea permanentemente. Y por eso nos tienta a preguntarnos, ¿con qué le van a dar de comer? ¿Qué van a hacer? Señor, ayúdanos a comprender profundamente esta verdad, que es la verdad espiritual tuya, que va sobre lo material. Sabemos que somos seres materiales, de cuerpo y de necesidades, pero tú nos enseñas que para ti lo más importante tiene que ver con lo que tú nos puedes dar. Que lo demás no nos preocupemos, porque tú nos vas a dar lo que necesitamos, lo suficiente para el día a día, como lo oramos y lo pedimos todos los domingos en nuestro Padre nuestro. Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. De todas maneras, Ángel, Sí. estaba pensando